es muy desafiante poder comentar tres aspectos que me había dicho en una hora o en menos de una hora, ¿verdad? Depresión, ansiedad y pérdida. Yo les propongo que esto lo hiciéramos un poco dinámico, no como una conferencia, como catedralista o como una prédica, sino como un tiempo de interacción, ¿verdad? Un tiempo de interacción. Cuando menos eso entendí, que no era algo así como tanto como un culto, ¿verdad? Entonces vamos a darle ese formato que creemos que tiene esta reunión. Entonces vamos a hablar de esto y se vale que podamos hacer preguntas, ¿ok? Que se podamos hacer preguntas, tanto yo a ustedes como ustedes a mí. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿todos lo entendieron? Silencio, eso quiere decir que todos. Entonces yo tengo una duda, ¿qué es esto? Entonces yo te pregunto, ¿sí? Ok, ¿sale? Ok, vamos a relajarnos, estamos en confianza. Más que el pastor Rafa, está aquí un amigo que viene a platicar con ustedes sobre un tema de interés y de mucha importancia en nuestro tiempo. Voy a empezar hablándoles un poquito de lo que es la depresión. Los datos que tengo acerca de la depresión están así como escalofriantes. Hoy por hoy, una de las pandemias más grandes del mundo que ha vivido el planeta no es ni siquiera el COVID, no se compara al COVID. Ha habido varias pandemias silenciosas y continúan, ¿no? Continúan, que no se les hace tanto ruido, pero por ejemplo las personas que fallecen de problemas cardíacos son millones de millones al año en el mundo, o de cáncer, millones y millones. Esas son grandes pandemias que no se publican mucho. A lo mejor porque no son tan alarmantes, porque muchas de ellas no se contagian, ¿no? Bueno, una de las pandemias más grandes que vive la humanidad es la depresión y la ansiedad. Como datos aproximados, se considera que hoy por hoy, fíjense este número, y los que tienen con qué anotar, qué bueno que van anotando algunas cosas que voy compartiendo. Hoy por hoy, un promedio de 300 millones de personas en el mundo están diagnosticadas con depresión. O sea, sí, no sé si tengan la magnitud de lo que es ese número. A mí se me hace un número muy grandote, pero para que te des una idea, más del doble de todos los mexicanos que viven aquí en nuestra república padecen depresión en el mundo, diagnosticada, aparte de los que no han ido a consulta y no saben que están viviendo eso. La ansiedad va más o menos de la mano. Son unos 320 millones de personas en el mundo que padecen ansiedad. Siempre esto ha sido un mal de la humanidad, pero a raíz de la industrialización, del avance cibernético, de las megaciudades y todo eso, eso ha crecido. Eso ha crecido, pero lo que vino a detonar todavía, por si fuera poco, que ya estábamos con niveles muy, muy altos, lo que vino a detonar todo fue la pandemia. La pandemia que llevó a las personas a perder su trabajo, a perder su estabilidad financiera, a otros los llevó a perder un familiar, otros perdieron la salud, otros se quedaron con un problema de salud crónica, etcétera. Eso lo detonó en el mundo. Y se calcula que en México, estoy dando ahorita unos datos para que te des cuenta de lo complicado que está el asunto, ¿no? En México, según el INEGI, 3.6 millones de adultos padecen depresión diagnosticada, porque mucha gente no va a atención. Es más la que no va que la que sí va a atención. Entonces, pero diagnosticados tenemos 300.6 millones de personas en México. Entonces, por eso se dice que cuando menos una persona de cada 5 en algún momento de su vida ha estado viviendo con síntomas de depresión. ¿Qué les parece ese número? O sea, aquí vamos a contar 4 y uno 5. Y uno de ellos ha tenido problemas depresivos. Eso es mucho. ¿Sí están de acuerdo?
Ahora, algo que es alarmante también es que eso no se queda solamente allá afuera en el mundo. Hay cristianos, muchos, que padecen depresión. Yo he tenido en la consulta, la mayor parte de mi consulta son cristianos, un 70%. Y he tenido muchos que llegan con depresión, pastores que llegan con depresión, pastoras que llegan con depresión, pero tenemos un problema como iglesia. Tenemos un problema como iglesia que como que queremos, espero que no me vayan a linchar después lo que voy a decir, ¿verdad? Pero ese es mi pensamiento como siervo de Dios y como profesional. A veces como que queremos minimizar o darle menos importancia a los problemas de salud emocional que padece la gente dentro de la iglesia. Si llega una persona y dice, ay, hermanos, oren por mí porque ¿qué quieren? He estado con mucho dolor de cabeza y no puedo dormir y tengo la presión alta. Hermanos, vamos a orar por el hermano que está enfermo, ¿no? Y vamos hasta le ponemos la mano encima y vamos a orar en el nombre de Jesús, declaramos que está sano. Problemas de salud física como que son más, llaman más la atención para ser atendidos en la iglesia. Pero problemas de salud emocional, nomás vemos así a la hermanita como que viene medio acá, decaída, como que ya llega medio tardezona y dice, ay, esta hermana se me está apagando en la iglesia y híjoles, ya le está gustando más el mundo, pues llega tarde, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de que está pasando por un problema de salud emocional. Y si acaso nos viene su mamá y nos dice, oiga, es que mi hija sí, como que ya no quiere salir de su cuarto, no quiere tender la cama, no quiere hablar con nadie, está ahí encerrada. Gloria a Dios, hermana, actívemela, ¿verdad? Póngala a hacer algo. Y no nos percatamos que posiblemente está pasando por un problema depresivo. Bueno, pero lo que más me inquieta no es esto. Lo que más me inquieta es que muchos de nuestros amigos que sirven a Dios y que los honramos y los amamos mucho, algunos tienen ese concepto. Si te duele la muela, ve con quién. Okay. Si te duele el estómago, ve con quién. Si sientes así como que palpitación y si te anda doliendo acá, y ve con quién. Con el cardiólogo. Pero si tienes problemas emocionales, no vayas a atención psicológica, porque eso es del diablo. Más que 2 o 3 cuates por ahí me lo han dicho. Eso es del diablo. Porque Cristo sana toda enfermedad de salud emocional. ¿Para qué necesitamos ir a una atención psicológica? ¿Están de acuerdo que Dios puede sanar toda enfermedad psicológica? ¿Sí? ¿Orando? ¿O qué más hacemos? Ayúdenme, hermanos. Ayunando, pidiéndole a Dios, alabando a Dios. Sí, y yo creo en la sanidad divina. Yo creo en la sanidad divina, en mi vida, en la vida de mis hijos y en la vida de la iglesia de Cristo. Pero yo le digo a algunos hermanos, si te duele la muela, pues ponte a orar. Es que no la aguanto. Da gloria a Dios. Es que no pude dormir. Se me metió un pedazo de tostada y peor se me puso ahí. Tú ponte en oración y ayuno y el Señor te va a quitar todo dolor de muela. ¿Creen que les decimos eso? ¿Sí o no? Si yo le dijera eso al hermano porque trae el cachete así, ¿verdad? Y no es porque se comió un dulce, sino porque ya se le hinchó el cachete porque tiene una muela infectada, y yo le digo, pues de gloria a Dios, hermano, nomás lávense ahí con Colgate. ¿Sería un buen consejo? No. ¿Cuál sería un buen consejo, hermano?
que se fue a atender al dentista, porque a lo mejor ahí tiene una infección, que le da un antibiótico, y si tiene ahí una pieza careada, pues le pongan ahí, la limpian, le pongan una resina, o ya de plano que le quiten la muela del juicio o algo, ¿no? Y decimos, eso no está mal. Pero las cuestiones emocionales, como también van muy de la mano con lo espiritual, a veces nos confundimos. Bueno, otra vez espero que no me linchen y que el pastor Arturo diga: este cuate no lo vuelvo a invitar porque trae unas ondas bien locas. Pero yo creo que Dios ha permitido el desarrollo de la medicina en todas las áreas. También creo que Cristo llevó en la cruz todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, enfermedades del alma, enfermedades espirituales y enfermedades físicas. Él llevó todas nuestras enfermedades. Si al rato, si me da tiempo, yo les voy a decir cómo el Señor me sanó de la ansiedad hace 3 años, porque yo creo que Dios sana. Pero a ver si en el desarrollo de esta plática me agarran más la onda. Ahorita nada más nos quedamos con ese dato. ¿Qué es la depresión? Esta es una palabrita que ya se modificó y está de moda. De repente ya te regañó la novia y dices: ay, ando bien depre, ¿no? Te sacaste un 6 en el examen, ay, ando bien depre, ¿no? Fuiste y te pesaste, ay, híjoles, ya subí 3 kilos, y te regresas de la báscula a tu casa y dices: ay, ando bien depre, ¿no? Y ya todos nos pone depres. Y entonces confundimos, así como que la depresión tiene que ver con estar tristes. Pero si algo no es la depresión, es estar tristes. Puede ser un síntoma de la depresión, pero no es sinónimo, son cosas distintas, ¿verdad? ¿Qué es entonces la depresión? La depresión es un trastorno del estado del ánimo. Es un trastorno del estado del ánimo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta hacia el temor, hacia el miedo. Les quiero decir que la ansiedad es buena. ¿Cómo ver, hermana? Si da tiempo hablamos de eso, porque la ansiedad es buena. ¿Y quién ha padecido aquí ansiedad? Dice: ¿cómo dice eso el pastor? ¿No sabe lo que es eso? Sí, yo sé lo que es eso. Hace 3 años acompañé a mi hijo que iba a hacer un examen para entrar a su especialidad médica. Nos tuvimos que ir a Villahermosa y yo traía 3 días con una ansiedad tremenda y no me quería subir al avión. Y me dice mi hijo: ¿qué, te da miedo el avión? No me da miedo el avión. Lo que no quiero es estar aquí 2 horas metido en este lugar. Me siento así. Pero cuando yo digo que la ansiedad es de Dios, es que debemos entender qué es la ansiedad, los niveles de ansiedad y en qué momento la ansiedad se puede convertir en algo dañino. Voy a adelantar algo diciéndoles esto: todas las emociones que tenemos, Dios las puso en nuestra vida, todas. ¿Se vale estar triste? ¿Se vale estar triste? Es una reacción natural que Dios puso en nosotros. Yo tenía un tío abuelo, que él era duro con todas las emociones. Y un día fueron y le dijeron: mataron a tu hijo. Y el tío dice: ¿dónde está para que recoja el cuerpo? Y el otro día va con los parientes y dice: voy a enterrar a mi hijo si alguien quiere ir. No va a haber café ni nada, nosotros. ¿Eso es natural? No. La tristeza, la alegría y el enojo. Y un sinnúmero de emociones que tenemos, Dios nos las dio. Pero es importante que nosotros aprendamos a tener control sobre ellas. Porque si ese enojo
se convierte en una ira loca, eso ya no es de Dios, ¿no? Ya no. Si una tristeza me sume ahí en la amargura, eso ya no es de Dios. Entonces estoy diciendo cosas generales ahorita. ¿Vamos bien? Entonces, a ver, recapitulando, Dios nos ha dado toda una gama de emociones y gracias a Dios por ellas. Hasta el miedo es de Dios. El miedo es de Dios, ¿o no? Si no tuviéramos miedo, nos cruzaríamos el periférico así, pues ahorita no pasa nada. No, que vienen los carros y le corro, ¿no? O de plano no me paso. El miedo, Dios lo puso en nosotros. Y algo que provoca el miedo, que se llama estrés, en su base inicial, Dios lo puso en nosotros. Pues el tema de las emociones a mí me encanta, pero es bien amplio. Pero todas las emociones, en niveles correctos, Dios los puso en nuestra vida para nuestro bien, porque todo lo que Dios nos dio es bueno. Pero a veces nosotros lo permitimos que se salga del control, y más si el chamuco anda metiendo su pata por ahí, pues más se sale de control. Entonces, tengamos cuidado con eso. La depresión es un trastorno del estado del ánimo en el que la persona pierde el interés, la energía y la esperanza por muchas cosas, la esperanza por la vida, por lo menos por algunas semanas, para que se diagnostique como depresión. Y eso afecta su funcionamiento diario. Tiene que ver con 4 áreas especiales. Bueno, los psicoterapeutas dicen que con 3, pero yo digo que es con 4. Una es la parte emocional, donde la persona siente una profunda tristeza y un vacío dentro de él. Otra es la parte cognitiva, la parte del pensamiento, ¿verdad? Donde llegan pensamientos negativos. De esto vamos a hablar más. La otra parte es la parte de la conducta y la parte física. Cuando la gente deprimida se siente cansada, se siente lenta, no puede dormir bien, tiene alteraciones al apetito, se le fue el apetito o come de mucho, ¿verdad? Esa come porque está deprimido, o dejó de comer porque está deprimido. Entonces tiene varias alteraciones. Pero en el orden espiritual también tiene manifestaciones. Una persona deprimida ha perdido el interés por congregarse o por alabar a Dios, ha perdido el gozo, ha perdido la alegría por servir, ha perdido la alegría por llevar una vida de compañerismo en la iglesia, ha perdido el ánimo por orar, ha perdido el ánimo por leer las Sagradas Escrituras, ha perdido muchas cosas. Entonces, hasta allá abarca la depresión. Entonces, la depresión no es una emoción pasajera, es un estado de ánimo sostenido. O sea, si esto que acabo de decir, y ahorita les voy a decir más datos, pues lo viviste un día o dos, eso no es depresión. Eso no es depresión. Para que podamos diagnosticarlo como depresión, es que ha sido algo sostenido, que ya duró varias semanas o meses. Claro, hay personas que viven deprimidas por años. Estaba atendiendo a una pastora que estimo mucho, y desde el primer día llegó con un estado de tristeza muy fuerte, un desánimo por todo. Le dejó más las riendas del pastorado a su hijo porque había muerto su esposo. Y de eso es algo que hay que tratar también, ¿no? Las pérdidas. Y hay que saber cuándo es un duelo normal, donde hay tristeza por la pérdida, y cuándo eso se puede convertir en una depresión. La hermanita lloró mucho desde el primer día, mucho. Hablaba de cuánto amó a su esposo, cómo caminaron juntos en el ministerio, etcétera. Y cuando le pregunto, ¿y cuánto tiempo tiene que falleció su esposo? Y me dice, apenas tiene 2 años y medio. Y traía una carga emocional tan tremenda que eso rebasó el duelo, porque un duelo natural se puede o se debe de superar entre 1 y 2 años máximo.
Si ya se extendió de 2 años, ya es un duelo patológico, es un duelo que se quedó atorado y que puede durar 3, 4, 5 años, etcétera. Entonces, ese estado de ánimo lo traía por más de 2 años y medio. Su duelo se había convertido en una depresión de mediana severidad. Porque hablando de niveles, podemos decir que hay una depresión de un nivel bajo, medio y profundo. Bueno, ¿cuáles son las características de una depresión leve? Hay una tristeza persistente. ¿Qué más? Hay una pérdida leve por el interés de las cosas. Hay algo de insomnio, fatiga. A veces piensa, no, pues dale vitaminas, no está comiendo bien, etcétera. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que está rodeando a todo esto, ¿verdad? Puede ser una persona que hasta ahí es muy funcional y no lo note mucho la gente. Puede cumplir con sus responsabilidades, pero ella sabe que todo le está costando un mayor esfuerzo. La gente por fuera puede no notarlo o notarlo así muy levemente. Pero ¿cómo se siente? Se siente apagado, no disfruta las cosas como antes, no disfruta ni siquiera las cosas del Señor como lo hacía antes, no disfruta su familia, no disfruta el trabajo. Si sale a una reunión de amigos, pues es el que está por allá a un lado, ya me quiero ir a mi casa, no tengo ganas de nada. Antes era diferente, estaba alegre, con mucha fatiga y sobre todo porque no tiene ánimo de las cosas. Hay una depresión moderada. Estoy diciendo estas cosas porque a lo mejor vas allá afuera en la familia, etcétera, puedes conocer a alguien que está pasando algo, o incluso en la iglesia, y hay que diferenciar las cosas que está sucediendo. Entonces, en la depresión moderada, los síntomas son parecidos, pero suben de nivel, son más marcados. Los problemas, empieza a haber problemas de concentración, así como que no está haciendo bien las cuentas, como que está escribiendo y constantemente se le mete una letra equivocada. Si trabaja de cajera, pues a veces hasta dio cambio de más. O sea, está perdiendo la concentración porque algo está pasando dentro de ella. Entonces ahí los cambios empiezan a ser más notorios. Los cambios del sueño y del apetito aquí ya son más notorios. Le cuesta trabajo conciliar el sueño, o se levanta temprano y ya no puede dormir, o despierta a medianoche y no puede dormir aunque esté cansada, pero ya no puede conciliar el sueño. Y entonces aquí ya se empieza a ver un poco de aislamiento social. Puede ser el hermanito que antes convivía, pero ya termina el culto y ya mejor se va a su casa porque no le llama la atención platicar con la hermana Juanita ni con el hermano Pedrito. Empieza a tener problemas en sus relaciones personales y puede empezar con algo que es delicado. Aquí es donde yo creo, pónganme atención aquí, eso no lo creen los amigos psicólogos, pero aquí es donde yo creo que el asunto empieza a tornarse en algo espiritual. Empieza a haber pensamientos, como ha ido teniendo pensamientos de pérdida de interés cada vez más fuerte. Ya en este nivel está por cruzar al siguiente nivel. Empieza a tener ya pensamientos de desánimo por la vida misma. Ayer me decía una persona en la que Dios ha obrado grandes milagros, pero ahí anda con una situación así, y me dice, es que pues lo mismo da que me muera mañana o dentro de un año. Dice, pues yo no le encuentro sentido a nada. Aguas, porque empieza a haber pensamientos de muerte. Esos pensamientos empiezan ahí a albergarse. Voy a hablar un poquito de esto, porque eso es importante.
Es importante detectarlo. Empieza a haber pensamientos de muerte. Después de que se perdió el interés por muchas cosas, es el desinterés por la vida misma. ¿Sí me entienden? El desinterés por la vida misma. Y entonces, después de esos pensamientos de muerte, vienen pensamientos suicidas. Ya no es de que, si me muero, ya mejor que me muriera. Está ya pensando ahora, ¿y si me quito la vida? Ya dio otro paso. Esta depresión ya está pasando a ser una depresión severa. Después de la ideación suicida, viene algo que se le llama la planeación suicida. Ya no solamente pensó, ¿y si me quito la vida? Ahora está pensando, ¿y si me aviento a las vías del metro? ¿O si me hago una soga? ¿O si me aviento de un puente? Ya está planeando cómo. Eso es ya muy delicado. Yo tenía un pacientito hace unos 3 años que me llevó su mamá de unos 15 años de edad, y su mamá cristiana, su papá también, y el chavito empezó a tener problemas en la escuela. Se empezó a aislar mucho, empezó a bajar mucho de calificaciones, ya no se arreglaba bien, ya no se juntaba con los amigos. Cuando me lo lleva, yo le dije a la mamá, esto está muy delicado, necesitamos atenderlo a otro nivel, porque eso está muy delicado. Y yo le dije, necesitamos atenderlo con esto y esto. Pero lo dejaron pasar, porque a veces no se le da la importancia. No, es que además está muy triste, deja de ser, porque lo dejó la novia. No, ni aunque le haya dejado la novia, hubiera sido Miss Universo, no es para que se hubiera puesto así. No. Como los dejé de ver algunas semanas, y me habló una vez la mamá, como unas 3 semanas después, muy alarmada, y me dijo, pastor, no encontramos a mi hijo, no lo encontramos. Ya buscamos por todos lados, fuimos a los hospitales, las delegaciones, al CEMEFO, a todos lados, no lo encontramos. Ayúdeme a orar por mi hijo. Y bueno, estuvimos orando. Al otro día me habló y me dijo, ya lo encontramos, está en un hospital, y me dijeron que me presente allá. Y sí, se fue al hospital, y le dije, en cuanto sepa algo, dígame para ver qué le puedo ayudar. Y muy de noche me entró una llamada con ella llorando, y me dijo, mi hijo se aventó a las vías del metro Peñón. No murió, pero perdió las 2 piernas. Entonces, es donde nosotros como hijos de Dios también debemos de poner atención a las cosas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tenemos que poner atención a las cosas, no juzgar al que hizo algo, ayudarlo a prevenir cosas. Ahora, ahorita les voy a decir por qué creo que aquí ya el entrar a una depresión severa ya tiene que ver también con factores espirituales. Porque algo que no les dije hace rato, ¿cuál es el origen de la depresión? El origen de la depresión, dicen por allá los médicos, que cuando tiene que ver con 2 cosas importantes. Ahí yo también digo 3. Ellos dicen 2, yo digo 3. Una es una situación, un asunto circunstancial. Un problema familiar, una pérdida de trabajo, el COVID por sí mismo trajo depresión, es un accidente, la pérdida de un miembro por el accidente, el duelo o la pérdida de un familiar, todo eso son asuntos circunstanciales que pueden detonar una depresión. Hay otro tipo de depresión, otro factor que puede detonar la depresión, que son asuntos aquí bioquímicos. Hay algo que se llama quimiorreceptores, hay unas sustancias químicas que actúan a nivel de donde se unen las neuronas, y bueno, ese es tema de una clase, ¿no?
Y ahí puede empezarse a desarrollar una depresión. Y el otro factor que yo digo es un factor espiritual. Un factor espiritual. Entonces, ojo. Miren, tengo un amigo, muy amigo de años a la fecha. Cuando yo lo conocí, él es pastor. Él es pastor, es un buen amigo, es un buen siervo. Pero les voy a contar algo de su testimonio porque él lo ha contado públicamente y entonces eso me permite poderlo comentar. No es algo que me dijo a mí en lo íntimo, en lo privado, sino es un testimonio que él ha dado. Tuvo una situación de iglesia. Tenía una iglesia creciente en ese tiempo, ya tenía una cierta cantidad de miembros, tenía unos 250 miembros o algo así, y ahí iba avanzando con sus hijos jóvenes adolescentes, 2 y su esposita. Pero después empezó a haber por ahí un rumor de que el pastor le andaba haciendo ojitos a una hermana. ¡Wow! Y la hermana empezó a correr el rumor. Más. Entonces eso empezó a generar en la iglesia mucha inquietud y mucha molestia. Y el pastor decía, es que eso no es cierto. Eso no es cierto. No es verdad. Digo, yo no dudo que se dan casos, ¿no? Ya hemos oído de muchos casos. Pero él decía, es que eso no es cierto. Dios sabe que no es verdad. Es una mentira que está levantando esta mujer. Pues la mujer se aferró a la mentira. ¿Y saben qué sucedió? Se fue más de la mitad de la iglesia. Su esposa le pidió el divorcio. Y sus hijos dijeron, ya nos vamos a congregar. Si tú que nos has enseñado de Dios andas así, no tiene sentido congregarnos. Y se entró en tal depresión que me dice, mira Rafa, yo busqué un tutorial allá en YouTube para hacer una soga para ahorcarme. Y compré la soga y la armé. Porque no más es un que te cuelgas, ¿no? O sea, tienes su formita para que funcione, ¿no? Y ya la tenía lista. Porque estaba totalmente deprimido. Le perdí el sentido a la vida, porque mi vida era mi familia, era el servicio a Dios, era la iglesia, y de repente todos me dieron la espalda. Y eso no lo externó hasta después, pero no lo externó en su momento que se iba a suicidar, pero ya tenía hasta el día que se iba a suicidar. Lo platicó con su esposa el asunto de dame una oportunidad de aclarar todo esto porque no es verdad. Bueno, finalmente todo se aclaró, gracias a Dios. Fue una mentira, una calumnia en contra del pastor. Su esposa pues lo perdonó, aunque pues no tenía de qué perdonarlo porque no había hecho nada, ¿verdad? Pero pues lo perdonó. Sus hijos cambiaron su actitud, todo empezó a ser diferente, pero la gente que se había ido ya no regresó. Entonces alguien ha dicho, ¿no? Bueno, ¿cómo un pastor? Y hemos oído noticias, ¿no? De diferentes países que un pastor se suicidó, que el pastor de una iglesia muy próspera de 2-3 mil personas, una esposa joven, atractiva, sus hijos y megatemplo. ¿Por qué? Es fácil juzgar. No, ese pastor de seguro andaba mal con Dios, ¿no? Ese pastor de seguro ya ni oraba. Ese pastor, quién sabe en qué andaba. Es así como hay pastores que se enferman de diabetes, ¿han sabido? ¿Sí? Hay pastores que se han enfermado de hipertensión, ¿sí han sabido? Hay pastores que se enferman de depresión, pero eso no se lo aceptamos. Y hay que entender que somos personas, somos 3 en 1, así Dios nos hizo, así como Él es trino, nosotros somos trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestra alma se alojan todas esas emociones que también necesitan ser atendidas. Bien, entonces, cuando estaba hablando de las ideas suicidas, de la planeación suicida, después el siguiente paso es el intento suicida.
Un ejemplo de intento suicida es el niño este. Él intentó suicidarse, no lo logró, pero hizo el intento. Muchas personas han hecho el intento. Me llevaba una chica que se aventó a un carro, pero el carro logró frenarse, pero ella tuvo el intento. ¿Ok? El intento es peligroso porque puede ser consumado ese intento. Y saben ustedes que México es uno de los países en que va en crecimiento el suicidio en números tremendos, y sobre todo entre jóvenes y adolescentes. ¿Por qué digo que eso es espiritual? Y esto no lo saben los médicos. Porque hay un espíritu de muerte que empieza a rodear a la gente. ¿Saben en qué momento empieza a oprimir a la gente? Desde el momento en que empieza a tener ya mucho desánimo por las cosas, poco interés de todo, y ese espíritu de muerte primero lo quiere llevar a una muerte espiritual y después a una muerte física. ¿Y cómo morir físicamente? Pues hay tantas maneras, ¿no? Por ahí hay un programa hace tiempo que decían 1000 formas de morir, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces hay tantas formas de morir, pero hay un espíritu malo que se empieza a mover alrededor de la gente para destruirlo. Y ahí ni la terapia, y ahí ni los antidepresivos, ahí solamente el poder del Espíritu Santo para que la gente pueda ser liberada. Por eso, si aquí hay personas que sirvan a Dios, deben de tener los ojos abiertos para ver qué está pasando con la gente, y ver si pudiera ser un caso de esos. Necesita una intervención espiritual, el poder de Dios moviéndose para echar fuera a ese espíritu de muerte. Muerte, yo seré tu muerte, dijo el Señor. Muerte, yo seré tu muerte. Cristo venció a la muerte. Y les voy a decir por qué todavía tengo una convicción todavía más fuerte. Yo tuve una visión muy importante que no olvido en el año, en el día 6 del mes 6 del año 2006, se formaba un 666, ¿no? Nosotros ese día, que cayó entre semana, tuvimos una reunión en la iglesia. Tuvimos una reunión de adoración poderosa, un mover de Dios, un derramamiento del Espíritu Santo, un gozo, una alegría. Estuvo poderosa esa reunión. Fue una reunión también en que oramos, en que hicimos guerra espiritual. Y Dios me dio una visión. Vi dos caballos, apenas los conocí en un video de YouTube. Los conocí hace como 2 días. Hay un video por ahí, si lo quieren ver, hay un video que habla como de 28 especies de caballos. Y está muy padre porque hay todos caballos bien hermosos, ¿no? Pero ahí los vi ya así en un video. 2 caballos negros, así musculosos, con el pelo muy brilloso. Nunca había visto antes eso ni después, hasta que vi el video. Y esos 2 caballos llevaban 2 jinetes, cada uno un jinete, y salieron. En esa visión vi que salieron a todo galope esos 2 jinetes. Y el Señor me dijo: estos 2 jinetes han salido a recorrer el mundo para traer daño y destrucción. Uno se llama depresión y el otro se llama ansiedad. Y si revisamos, si a ustedes se les ocurre revisar estadísticas, justo 2006 fue el año en que se detonó a otros niveles estos grandes males. Pero cuando está obrando ahí el enemigo, gloria a Dios, nosotros tenemos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Dios de paz, que quebrantará presto a Satanás por debajo de nuestros pies.
Amén. Gloria a Dios. Entonces, estas cosas, sí, yo quería compartírselas porque considero que son muy importantes, muy importantes. Entonces, la depresión no es estar triste un día, la depresión no es llorar por una pérdida reciente de algo o de alguien, la depresión no tener flojera para ir a trabajar el lunes, la depresión no vas a levantar a alguien simplemente con decirle, échale ganas, no, tampoco. La tristeza es una emoción. La depresión es una condición que cambia la manera de la conducta y la manera en que el cerebro procesa una realidad, porque el deprimido ve la realidad, la vida, la ve en una manera tan oscura, tan triste, y muchas personas creen que la depresión es llorar todo el tiempo. No, el deprimido no siempre está llorando, a veces es iracundo, a veces es violento, generalmente es aislado. Entonces, ¿qué siente? ¿Qué siente un deprimido? Siente un gran vacío, que no es una tristeza, es la ausencia de la emoción. Siente hueco. Siente un cansancio constante, físico. Y aunque duerman, no descansan. He escuchado decir es que en la mañana estaba más cansado que cuando me acosté. ¿De veras? ¿Cómo? Pues así pasa. Dije hace rato, sienten una gran falta de interés. Cosas que antes disfrutaban, ahora ya no generan nada en su interior. Tienen mucho sentimiento de culpa. Soy una carga, no sirvo para nada. Esa persona que hablaba conmigo ayer o anteayer me decía, a mí nadie me quiere, no soy útil para nada. Ahora que me muera, nomás se van a acordar tú y tal persona, pero en 15 días ya todos se olvidaron de mí, no hago bien a nadie. Y sienten una lentitud mental, les cuesta trabajo procesar los pensamientos. Por eso es esa persona que luego dice, a ver, espérame otra vez, ¿me lo puedes repetir? Sí. Bueno, hay gente que generalmente es así un poquito más lenta para procesar, pero que era el primero de la clase, ahora está deteniendo sus pensamientos, en el proceso de sus pensamientos y en su toma de decisiones. Muchas veces, sobre todo en los hombres y en los adolescentes, presentan mucha irritabilidad. Dices que no sé qué le pasa a la chamaca ya. Dice, cuando anda así como que de todo la pone de malas, ¿verdad? Pues hay que ver qué le pasa. A lo mejor anda de berrinchuda, pero a lo mejor está deprimida. Entonces ya les dije los factores pueden ser circunstanciales, pueden ser biológicos, neurológicos y pueden ser espirituales. Y les voy a decir esta frase que escribí, algo importante que casi nadie sabe o nadie dice de la depresión. La depresión muchas veces no duele en una forma dramática, duele en silencio. A veces la persona se ve como funcional por fuera, pero sufre en silencio. Hace algunos años allá en Puebla, en la ciudad de Puebla, conocía yo a unos empresarios que los iba a visitar cada cierto tiempo. Tenían un negocio grande, próspero, y tenían dos negocios, uno la esposa y otro el esposo. Y los dos eran negocios de autopartes, de partes automotrices. Hubo una fecha que no me acuerdo cuándo es, que allá celebran los poblanos. Si aquí hay un poblano, a lo mejor sabe que se pone como que de moda que ese día por todos lados se comen chiles en nogada. No sé bien qué fecha es. Entonces, esa vez llegaron, todas sus hijas, eran 4 hijas, llegaron al negocio de la mamá. Estaba en una esquina de una avenida importante, todos se reunieron ahí, se prepararon porque en la tarde iban a comer todos chiles en nogada.
y ahí están las hijas con los esposos, los niños, y de repente la mamá dice, funcional, ha estado trabajando siempre, ¿no? Y ese día llegó a trabajar, estuvo atendiendo a la gente, y le dice a la familia, ahorita vengo, voy a la casa, no me tardo, y se va. La cosa es que la señora se tarda, y entonces algunos de ellos dicen, pues vamos a ver a mamá, ¿qué le pasó? ¿Por qué ya se tardó tanto? Van a la casa, entran a la casa, la mamá estaba colgada de una soga. ¿Cómo? Si estaba bien. No, no estaba bien. No se habían dado cuenta que andaba mal. ¿Qué les provocó? Bueno, les voy a mencionar algunos casos bíblicos, ¿sale? Algunos casos bíblicos. Hay uno muy conocido que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. Dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Y suelta un decreto de muerte Jezabel en contra de Elías. Elías, que estaba funcionando bien, había tenido apenas un enfrentamiento allá en el Monte Carmelo con los sacerdotes o en contra de los sacerdotes de Baal, y el Señor le dio la victoria. Vio descender el poder de Dios, descender el fuego del cielo y consumir la ofrenda, el holocausto. Pero mira lo que dice el siguiente verso, el 3: cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Bérseba en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste. Así lo traduce la TLA. Y estaba tan triste. Bueno, es que en la Biblia no se usa la palabra depresión. Entonces lo describe de esta forma. Y Elías estaba tan triste que se quería morir. Ese es un caso típico. Por cuestiones circunstanciales se le vino el mundo encima. Estaba tan triste que se quería morir. Y le dijo a Dios, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida. Así me decía una hermanita que perdió a su esposo, ya no aguanto más la vida. Si mi esposo no es vida, Dios, quítame la vida, ya me quiero morir. Es un estado tremendo de depresión. Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Entonces, después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, Elías huyó con miedo. Está físicamente agotado, emocionalmente sobrecargado, y se aísla en el desierto. Les voy a decir algunas cosas psicológicas que podemos observar en este pasaje. Elías, cansado al extremo. Les dije que es un síntoma el cansancio. Aislado, se fue por allá solo, se fue por allá, se sentó debajo ahí de un árbol, con pensamientos de muerte, con sentimiento de inutilidad. En una manera muy intensa, pero Dios lo reprende. Primero lo deja dormir. ¿Se acuerdan? Vean el pasajito. Primero lo deja dormir. A veces la gente necesita su descanso y le da comida. A veces lo primero que se necesita no es un sermón de exhortación, sino un descanso y una palabra de apoyo, de consuelo.
Y así tenemos otros casos, no los voy a mencionar. Por ejemplo, David en el Salmo 42, verso 11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ese hombre estaba hablando consigo mismo de una manera muy negativa, estaba muy deprimido. Jeremías, por ejemplo, capítulo 20, verso 14, decía: maldito el día en que nací. Esto no es tristeza leve, es una angustia existencial profunda. Bien, ¿alguien quiera comentar algo? Voy a aterrizar la última parte. ¿Alguien que quiera comentar algo, que quiera preguntar, que quiera consultar algo? Le doy mi domicilio, cobro 500 y no es cierto. No. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿No? ¿Les interesa algo un poquito de esto? O decir: ay, pastor Arturo, tráiganos otro tema. ¿Les ha interesado esto ahorita? Sí. A ver, hermana, ¿qué es la parte que más le ha interesado lo que hemos dicho hasta ahorita? ¿Le podemos prestar un micrófono o este? ¿Cómo se llama mi hermana? Maricruz. A ver, vamos a escuchar a la hermana Maricruz su comentario. Después le quiero preguntar a la hermana, ¿cómo se llama, hermana? Consuelo, ok. ¿Y tú quieres preguntar? Sí, hermana Maricruz. Bueno, yo he visto muchos casos de depresión. Ajá. Trabajamos en el aeropuerto, Lupita y yo. Y bueno, pues acaba de fallecer una compañera y le comentaba: el rostro refleja lo que uno trae. Le digo: ¿te diste cuenta cómo expresaba su dolor ante la vida? Y empezamos a comentar cosas. Sí. Pero hay ocasiones en que las personas son cerradas y no permiten que entremos a esa parte para ayudarles como siervos de Dios. Sí. Y yo soy muy observadora en las palabras, en los tonos, y me doy cuenta de cómo las personas vivimos en depresión, incluyéndome yo. Pero cuando yo siento esos síntomas, comentaba usted, es un espíritu. Cuando yo siento esos síntomas, me pongo a escuchar alabanzas, me pongo a escuchar depresiones, conferencias, y salgo de eso porque sí. quiere atacar la depresión. Entonces, le comentaba a la hermana, sí, que Dios nos mandó a ser guerreros, y todo el tiempo vamos a ser guerreros porque tenemos que luchar con esos espíritus. Sí. Muy bien, hermana. Aquí les quiero resaltar dos cosas que dijo la hermana. Dice: a veces la gente se cierra, y es cierto, o sea, es difícil que hasta nosotros mismos no le andamos contando a todo mundo qué nos está pasando. El saludo generalizado tiene una respuesta automática. Por ejemplo, yo le digo: ¿cómo se llama, hermano? Miguel Ángel. Oye, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Alison, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien. Hermana, ¿cómo está usted? Bien, gloria a Dios. ¿Usted cómo está, hermana? Bien, ¿ya? ¿A poco no? Yo, como soy luego medio incisivo, luego digo: bien más o menos, o bien mal. Porque bien no dice nada, ¿no? Pero la gente no se abre, nosotros también, no le vamos a andar ventilando a la gente lo que nos sucede. Entonces la gente es hermética porque es hermetismo, es un mecanismo natural de defensa. Es como la tortuga que se mete, o el armadillo que se mete en su caparazón. ¿Para qué se mete? Para protegerse. ¿Y por qué la gente tiene eso de bien? Es un mecanismo de defensa que se llama negación. Estoy negando lo que sucede y trato de convencerme a mí mismo que no sucede. ¿Pero por qué? Porque me estoy protegiendo. Entonces yo les voy a decir un tip,
Y les voy a dar un consejo de la palabra. El tip es este: aprendan a leer el lenguaje no verbal, que es lo que dice la hermana. La gente parece que no dijo nada con sus labios, pero lean en los ojos, vean su expresión en la boca, ¿verdad? Vean sus ojos, están así como me digo, caídos, están tristes, están brillantes, su posición, cómo caminan, cómo se mueven, cómo se expresan. Y leer su lenguaje no verbal nos dice mucho, 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 mucho. Luego les paso el costo de la clase, mucho. Pero les voy a decir, ya no un tip, les voy a decir un consejo. Roguemos a Dios que Él nos dé un don de discernimiento. ¿Ok? Que Dios nos dé. Esto supera todo. Tú te puedes convertir en mejor de los terapeutas sin haber ido a la escuela de terapia, porque tienes al Espíritu Santo. ¿Y quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu de Dios que está en él? Y a nosotros, ¿quién nos ha revelado todas las cosas? El Espíritu Santo nos ha revelado todas las cosas. Entonces, si Dios permite que nosotros empiece a mover y a desarrollar un don de discernimiento y un don de palabra de conocimiento, wow, yo puedo saber lo que le está pasando a esta hermana que me dijo que estaba bien, y el Espíritu Santo me está diciendo esto y esto y esto es lo que ella tiene. Pero si además Dios en su amor y en su bondad quiso darme un don de sabiduría, Dios me dice no solamente qué está sucediendo, sino me dice, dile que haga esto. Y miren, cuando entramos a la esfera espiritual con todo esto, ya no hay pierde, no hay lugar a error, porque entonces estamos dejando que el Espíritu de Dios tenga libertad para moverse a través de nosotros. ¿Y saben para qué son los dones? Los dones son para la edificación de la iglesia. De veras, no es para vanagloriarse. Si Dios te dio esos dones, mira, tenía un amiguito por ahí, mis hijos que hace años estaban empezando a formar el grupo de alabanza, y invitaban a un amiguito por ahí a ensayar con ellos, y que quería tocar y eso. Y dice, ¿sabían que yo soy profeta? No, mano, poco, estás muy chavo. Soy profeta, porque estoy bajo el manto de San Miguel Arcángel. ¿A poco? Sí, directo. Qué padre, ¿no? Dice, si quieren, pruébenlo. Llamen a cualquier persona. Estaban en la casa, estaban en una oficina que yo tenía en casa. Llamen a cualquiera de su familia, díganle, ven. Y cuando entre, yo te digo así, mira, todo lo que le pasa. ¿A poco? Sí, tú nomás cálame y vas a ver. ¿Para eso serán los dones? ¿Para eso serán los dones? No. Los dones van impregnados de humildad. Los dones van impregnados de darle todo el reconocimiento a Dios. Todo. Ay, hermano, ¿y usted cómo le hace para saber todo eso? Pues no. Es que soy bien espiritual. Ya este piso no me merece, pero pues todavía ando aquí caminando. No. ¿Cómo? Yo no sé nada. El que sabe todo es Dios. ¿Sí? Entonces pidámosle a Dios para este tema de los asuntos emocionales, y hablando particularmente de la depresión. Pidámosle a Dios un discernimiento de espíritu para que podamos entender mejor a la gente qué le esté pasando, y pidámosle a Dios dirección para dar un sabio consejo. Amén. Gloria a Dios. Hermana, ¿usted qué nos puede comentar? La verdad es que, como decía la hermana, sí te das cuenta cuando ves a una persona cómo está, ¿no? En mi caso, yo trabajo en terapeuta, doy masajes terapéuticos, y te das cuenta realmente cómo está la gente. La ves y te empieza a platicar, te dice,
Y hay gente que sí te da acceso, pero hay otra gente que no. Y aquí lo importante es, como decía, qué niveles, ¿no? Van pasando de menos a más los niveles de depresión, ¿no? Hasta dónde llega la persona, que llega a planear pues hasta su propia muerte. Entonces es un avance, y ahí tiene uno que poner pues mucho ojo para también, como dice usted, discernir en qué momento y cómo hablarle a la gente también. Perdón. Entonces, una de las tareas que todos los que estamos aquí hoy nos debemos de llevar es esa búsqueda más intensa del Espíritu Santo. Y que seamos intencionales. Señor, dame sabiduría para entender qué le está pasando a la señora Cecilia Rodríguez, con la que he estado hablando y siento que algo pasa. Dime, Señor. Y Dios nos va a decir. Amén. Pruébenlo, prueben a Dios y van a ver que Dios nos sorprende. A ver, hija. Bueno, yo tenía una duda de que, no sé, de que dice de que pues ya están muy mal las personas, ¿no? Pero y luego, ¿cómo se van a ayudar esas personas si ya están mal ellos y luego así la familia no los ayuda o así? A ver si entendí la pregunta. Si a una persona si ya está muy mal, ¿cómo se pueden ayudar ellos a sí mismos si la familia no los ayuda? Ok. Pues esa parte es complicada porque necesitan redes de apoyo. Si no es la familia, vamos a hablar de un sector secular. Si no es la familia, debe encontrar unas redes de apoyo con sus maestros, con los amigos bien intencionados, con un familiar un poco más lejano, pero hablando propiamente de nosotros, todos nosotros que conocemos a Cristo, debemos de buscar que el Señor nos prepare para acercarnos, ganarnos la confianza de la gente. Para esto hay que ganarse la confianza de la gente. Para eso hay que ganarse. No se va a abrir. Aunque ya tenga ahí frasco de píldoras que se va a tomar, no se va a abrir contigo. Que se abra y que Dios te dirija. Ahora, ellos cómo se pueden ayudar. Es complicado que por sí mismos salgan. Necesitan ayuda. Y te voy a decir 3 tipos de ayudas que necesitan. Número 1, o 3 niveles de atención de tratamiento. Número 1, necesitan un tratamiento espiritual. Necesitan un tratamiento espiritual. Verdaderamente Cristo llevó en la cruz todas nuestras enfermedades. Fíjense que a veces nos vamos leyendo de recorrido algunas partes y no las reflexionamos. Por ejemplo, habla la Biblia acerca de un don de sanidad. ¿Sí? ¿Sí han oído de que hay un don de sanidad? Correcto. Dijo aquí la hermana, no, sanidades. ¿Por qué eso? ¿Por qué es en plural, hermana? ¿Quién dijo sanidades? A la hermana. ¿Por qué será sanidades? Porque implica todas las áreas, no solamente lo físico, no solamente esa llaga, no solamente ese dolor de cabeza, implica cada área. Y entonces la palabra de Dios es la mejor terapia que hay. Dice el Salmo, ¿cuál es? 107. Dice que ellos se habían enfermado y estaban a las puertas de la muerte, pero clamaron a Dios en su angustia. Y Dios, ¿qué hizo? ¿Cómo dice el verso? Y Dios envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Así es la palabra de Dios. El primer abordaje que nosotros debemos hacer como iglesia es
hablarles la palabra de Dios, porque dice Proverbios que la palabra de Dios es medicina. Dios la usa como medicina. Por eso dice aquel salmo: Él envió su palabra y los curó. Por eso aquel que se acercó con Jesús, que tenía a un enfermo en casa, le dice: tan solo di tu palabra y mi mozo sanará. Entonces la palabra de Dios en sí misma tiene un poder sanador. ¿Me están oyendo? Entonces tenemos que soltarles la palabra de Dios, la palabra más adecuada, la palabra más correcta. La palabra de Dios está llena de recetas y entonces hay que dar la más correcta. Por ejemplo, si una persona se siente solo, desanimado, nadie le importa, nadie me hace caso. Abordé un Uber el día 14, el sábado, y por querer empezar a hacer la plática al chofer le dije: ¿y a ti qué te dieron? Y me dice: ¿a mí? No, a mí nadie me quiere, a mí no me dieron nada. Entonces tiene una sensación de abandono. Tengo que soltar la palabra, ¿ok? Y entonces, ¿qué les parece que le digamos algo como esto que dice Isaías 41:10? Dice Dios: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces tenemos que tener nosotros un acervo de conocimiento básico en las Escrituras para darles la palabra. Es la palabra más poderosa. Es la palabra más poderosa. La psicología, lo que más le funciona para esos casos es la logoterapia. ¿Y saben qué quiere decir eso? ¿No? La logoterapia es que esos cuates salen bien rebuscados y luego te cobran la consulta, ¿no? Pero la logoterapia es la terapia a través de la palabra. A través de la palabra. Nomás una charla y dicen: ¿cómo me siento tan bien después de haber ido a la consulta? ¿Y qué te dieron? Pues más charlamos. ¿Y qué tal que si charlamos con la palabra poderosa de Dios? Porque la palabra es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y a unas coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Miren nada más la gran riqueza que tenemos en nuestras manos. Debemos de usarla, porque hay gente que necesita que le compartamos lo que dice Dios. Alguien te habla con muchos pensamientos muy negativos. No, pues es que yo no sirvo para nada. No, todo me sale mal. No voy a poder, no. A ver, hay una palabra poderosa que tú le tienes que compartir, le tienes que decir: mira, es que te quiero decir que dice Dios. Eso es importante. ¿Que dice quién? ¿Dice quién? Dios. Quiero decirte que dice Dios. Y eso que dice Dios es poderoso, ¿eh? Bueno, dice Dios. ¿Qué le diríamos a una persona así, toda negativa? No puede. Es perfecto, hermana. Le puedes decir: mira, Dios enseña esto. Aprende a decir lo que decía Pablo: yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, Él me va a ayudar. ¿Me van siguiendo? Entonces hay que usar la palabra de Dios. Miren, la palabra, eso es como para todo un estudio largo, ¿no? Una iglesia que pastoreé hace algunos años en Puebla, estuve allí muchos años, del 85 al 2000. Cuando yo dejé de pastorear aquella iglesia, dejamos allá unos pastores. Una ocasión me hablan por teléfono y uno de los muchachos que eran nuestros líderes se había sentado en la autopista de Puebla a San Martín Texmelucan, porque ahí estaba la iglesia y ahí vivían ellos. Y entonces me hablan y me dicen, muy alarmados: se accidentó Ángel Rivera,
era un arquitecto, se volcó la camioneta que venía en una van, y se lo llevaron al hospital. Una persona que pasó por ahí a esa hora me dijo y no sabían quién era, nada más dice, oye, que mira que en la carretera hubo un accidente bien feo y ahí estaba un chavo tirado y así me dijo, con los sesos ahí embarrados en el pavimento. Entonces me dicen, mira que está en el hospital Betel en tal lugar, y lo fuimos a ver en cuanto pudimos, y llego y estaba ahí en terapia intensiva, y paso y lo ando buscando, no lo encuentro, y le digo a la enfermera, oiga, no encuentro a Ángel. Y ya me lleva y dice, es él. Digo, ¿cómo? Él no es Ángel. El Ángel es un muchacho así flaquito, así, con el pelo así largo, y no, es Ángel. Dice, lo que pasa es que lo tuvimos que rasurar porque le vamos a hacer una cirugía, una neurocirugía. No tiene todo este pedazo de cráneo ni este otro, y no tiene parte, dejó embarrado el cerebro y estaba así porque estaba hinchado. Pero me dijo esto, si quiere háblele. ¿Para qué? Háblele. Pero no le va a entender, no le va a escuchar, está en coma. Y entonces, a ver, dame tu mano, la otra. Empecé a platicar con Ángel y le empecé a hablar la palabra de Dios. Digo, mira, hijo, Dios dice esto. Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor está contigo. Él es el dador de la vida. Y le estoy hablando, y pasa la enfermera y me dice, pues si quiere sígale diciendo. No le oye ni le entiende. ¿Y qué cree? En ese momento que le digo a la enfermera, sí me oye, su espíritu. No puedo conectar con su cerebro, pero puedo conectar con su espíritu. Y la palabra que yo le estoy hablando es espíritu y es vida. ¿Y sabe qué pasó? En ese momento empezó a mover así su mano. ¿Qué cree que me estaba diciendo? Sí, te escucho. Ángel salió del hospital. Todo lo que pudo juntar la familia para poderle, tienen que poner una placa de titanio en cada lado. Nada más juntaron para una, no tuvieron más dinero. Y de ese lado no tenía hueso. Y cuando llegó una vez a mi casa aquí a México, me dice, pastor, mire, y se le colgaba así el seso. Digo, no hagas eso, échalo para adentro, mételo. Y me decía, mira, esto tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Me dice, mire, pastor, no me acuerdo de muchas cosas. Yo soy arquitecto y ya no me acuerdo casi de nada. Pero hay algo que nunca he olvidado: la palabra de Dios. Y me dice, yo recuerdo que dice la Biblia así. Y me decía una cita, y me decía otra, y me decía otra más, y me decía otra más. Dice, pastor, dejé de reconocer hasta algunos de mis familiares. Pero la palabra de Dios no le ha olvidado. Y cuando estaba ahí en la agonía de la muerte, sentí la presencia de Dios conmigo. Eso que le estoy diciendo pasó como en el 2005. Ángel está vivo por la gloria de Dios. ¿Saben qué le dio vida? La palabra de Dios. A ver, repite conmigo. Hoy llevo en mi corazón que tengo algo muy valioso que Dios me ha dado y debo usarlo porque muchos lo necesitan. Tengo la palabra de Dios que es medicina a la necesidad de las personas. Amén. Ok. Eso, ya voy a terminar. ¿Es válido darle un tratamiento terapéutico a la gente? Pues es como que si lo mandaras a que le saquen la muela al que le duele. Es válido, pero ojo, estamos viviendo en un tiempo bien difícil. Y encontrar personas que tengan
una visión clara de la vida y de las cosas, no es fácil. Eso sí es cierto, se ha distorsionado mucho. Por ejemplo, antes de la pandemia yo tenía varios muchachitos en terapia que me llevaban sus papás porque tenían problemas con identidad de género. Ahora ya no los llevan porque está prohibido. Y si los llevan con otra persona, les dicen, pues tú sé lo que te sientes. Yo jirafa, pues tírate el pescuezo y ya. Yo pollo, pues hazte un traje con plumas. ¿Sí me entiendes? Pero sí es válido, pero debes de saber que sea alguien que realmente te puede ayudar. Finalmente hay personas, y estoy hablando para cerrar, hay personas que necesitan un medicamento temporal. ¿A quién necesitan, hija? Por la pregunta que me hacías, algunos necesitan terapia y otros necesitan medicamentos, necesitan antidepresivos. Yo soy un poco enemigo de los antidepresivos, pero hay gente que la necesita y entonces el psiquiatra es el que indica el antidepresivo y yo siempre digo allá, aquí es otro ambiente, vamos con gente que conoce al Todopoderoso, pero allá les digo, ok, entra el antidepresivo temporalmente y vamos a ir bajando las dosis, seguimos con la terapia hasta que te repongas. Pero siempre les digo, si tu problema es físico, pues te puedo ayudar un poco. Soy médico. Si tu problema es emocional, a lo mejor te puedo ayudar un poco más, porque me dediqué a la salud mental desde el año 2005. Si tu problema es espiritual, no te puedo ayudar. Y se me quedan así. Entonces, ¿qué hago? Bueno, no te puedo ayudar, pero sí te puedo decir quién te ayuda.